Nosotros queremos hacer una campaña centrada en exponer nuestras ideas y nuestros proyectos. Esto quiere decir que no vamos a hacer, por tanto, una campaña dedicada a el insulto a los candidatos adversarios de las demás fuerzas políticas, ni a la descalificación de los mismos, ni tampoco hacer eso que en algunos medios informativos se llama arremeter unos contra otros. Nosotros no vamos a arremeter contra nadie, nosotros vamos a explicar lo que pensamos que es Europa, lo que pensamos que debe ser Europa en el futuro, y para eso hemos elaborado un programa electoral, que, como decía Beatriz Becerra, hace ya varios meses que está puesto a disposición de ustedes, y eso es lo que queremos contar en los actos públicos a los que acudamos. La experiencia dice que estos actos públicos deben centrarse en los asuntos europeos. Y las cuestiones a debatir son las cuestiones europeas. Las cuestiones domésticas pueden excitarnos mucho y distraernos mucho, pero no son las que están encima de la mesa en estos momentos. Mi experiencia también me dice, de la pasada campaña electoral del año 2009, que cuando yo me reunía con los ciudadanos en los actos públicos que se desarrollaban entonces en la calle, las personas que me oían, 50, 100, 200 personas que se arremolinaban en torno al tenderete que montaba UPyD allí, eran personas interesadas por los problemas europeos, personas que me preguntaban cuestiones relacionadas con Europa y que yo trataba de contestarles, aclarándoles los asuntos o confundiéndoles, no sé, en fin, trataba de hablar sobre Europa. Pero debo decir que cuando yo cerraba aquellos actos y me marchaba al hotel donde estaba alojado y ponía la televisión o ponía la radio, lo que oía invariablemente, o casi invariablemente, pues era a un señor que entonces era el presidente del gobierno y a otro señor que era el presidente o jefe de la oposición, hablando de lo suyo, de los problemas suyos. Evidentemente a mí me oían 50 o 100 personas, a estos otros señores a través de los medios les oían muchos. Esto quiere decir que es muy importante que ustedes colaboren con nosotros en esto, porque las personas que vienen a nuestros actos son siempre reducidas, por muy amplios que sean y mucha audiencia que haya, pues siempre son personas un número muy reducido. De manera que la participación de ustedes, a través de los medios escritos, los medios de radio, de televisión, etcétera, es absolutamente capital. No podemos quejarnos de que la ciudadanía está alejada de estos problemas, está alejada de los problemas europeos, o no va a ir a votar si no les proporcionamos información. Nosotros nos comprometemos, los candidatos de UPyD nos comprometemos a proporcionar información y a exhibir nuestras ideas sobre el asunto. Ideas que serán compartidas por unos y, por supuesto, no compartidas por otros, evidentemente. Pero nosotros tenemos un cuerpo, digamos, político y de mensajes, de ideas sobre la organización europea perfectamente trabado, perfectamente organizado, y eso es lo que vamos a trasladar a la ciudadanía. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa después de las elecciones y ver cómo se conforman los grupos. Lo que sí nosotros tenemos claro es que nosotros estaremos en un grupo europeísta y en un grupo desde el que podamos defender la unidad de España. Los candidatos que existen ahora en estos momentos son 5 por distintas formaciones políticas y tal. Respecto de esto digo un poco lo que he dicho antes. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Yo me he pronunciado por escrito y por oral muchas veces de una manera muy crítica respecto de estas fotos que se han puesto de los candidatos. Y no soy el único, por cierto. He visto con satisfacción este fin de semana pasado en la prensa alemana que Van Rompuy ha hecho unas declaraciones tremendas en contra de ese sistema de elección de candidatos con fotos determinadas tal. ¿Por qué? Porque además es curioso que tal como se está desarrollando la campaña en Europa, el otro día en el aeropuerto de Estrasburgo, allí sentado esperando el avión y viendo allí un programa de estos de 24 horas de noticias y tal y cual, salían constantemente las noticias relacionadas con las elecciones europeas. Hombre, qué casualidad, que hay 5 candidatos, pero qué casualidad que solamente salían 2. Solamente salían 2. Había 3, desde luego que no salían en absoluto. Esto es una trampa, Esto es una trampa porque esto es llevar al mundo político la sencillez y la superficialidad del mundo del fútbol, de enfrentarse A contra B. Esto no vale. Esto no vale. Por tanto, lo que exige el debate político es seriedad, rigor y profundidad, y no el enfrentamiento de uno contra otro. Esto por un lado. Por otro lado, estos candidatos tenemos que saber no lo que ofrecen en sus programas electorales, sino lo que van a ofrecer en su programa de gobierno cuando esté constituida la Cámara. En ese momento es cuando nosotros decidiremos a quién vamos a apoyar. Porque tengan ustedes presente
que hay dos candidatos que ni siquiera se presentan a las elecciones en sus respectivos países. Esto mucha gente no lo sabe, pero el señor Juncker no se presenta a las elecciones en Luxemburgo. Y el señor Tsipras, no sé cómo se pronunciará, el candidato comunista griego, tampoco se presenta a las elecciones en su país. Como comprenderán, el grado de vinculación que estos señores tienen con sus respectivos programas, pues yo no lo conozco, nosotros no lo conocemos. Por tanto, hay que esperar a que se produzca el momento de los discursos parlamentarios una vez que el Consejo Europeo, ahora se está creando un protocolo y precisamente el señor Van Rompuy está en ello. El otro día nos dio noticia en la conferencia de presidentes de grupos políticos, nos dio noticia de lo que está haciendo, que es un protocolo para hacerse cargo de las negociaciones una vez que se celebren las elecciones y el nombramiento, la propuesta, mejor dicho, de elección al Parlamento, ¿no? Vamos a esperar a ese momento.